Bienvenidos estudiantes. El día de hoy presentaremos un análisis sobre el dialecto o español de Chile buscando sus características a través de la observación de 4 dimensiones lingüísticas: fonético-fonológico, morfosintáctica, léxica-semántica y discursiva. Del mismo modo, presentaremos los principales hitos históricos que fueron configurando el origen y desarrollo del español en nuestro territorio, combinado a su vez con una gran cantidad de vocablos provenientes de otras lenguas. Todo esto con el afán de poder dar cuenta de la realidad lingüística sobre la cual se asienta nuestro dialecto y qué es lo que nos diferencia a los chilenos en relación al resto de los hispanohablantes, ya sea de nuestro continente como también de los peninsulares. Ahora hablaremos de los inicios de la historia del idioma español en América. Este fue instaurado por los primeros conquistadores hispanos que alcanzaron tierra firme a fines del siglo XVI. El fuerte influjo de intercambio cultural entre aquellos que venían del exterior y las tribus autóctonas conllevó a distintos tipos de lengua que surgirían en nuestro continente. Sin embargo, Chile presentaría particularidades, uno debido al aislamiento que poseía. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la lengua del español de Chile comenzaría a consagrarse en forma y estructura, pero en el siglo XIX es donde ocurre el apogeo de nuestra lengua, viéndose influenciada por la creación de instituciones que aportarían al desarrollo cultural. Destaca la figura de Andrés Bello, quien a través de sus obras establece un modelo de lengua culta que prevalecería en Chile. Pero a fines del siglo XIX se instaura la lingüística como disciplina científica bajo el trabajo del filólogo alemán Rodolfo Lenz, quien su estudio en el siglo XX los continuaría Rodolfo Orosz, el cual se dedicó a estudiar las particularidades del habla chilena desde una mirada contemporánea. Aquel que lleva a cabo los trabajos de estos dos autores sería Ambrosio Rabanales, siendo estos 3 intelectuales la base para el estudio y desarrollo del español en Chile. Fonológicamente hablando, distinguimos algunas propiedades básicas del dialecto chileno. Este se compone de un sistema fonológico estructurado en torno a 22 fonemas, 5 vocálicos y 17 consonánticos. También se presenta como cesiante, pues no se hace diferencia entre los sonidos de S y Z. Lo mismo pasa con el yeísmo. Como carecemos del fonema representado por doble L, lo sustituimos por Y. No diferenciamos el sonido de uno y otro fonema, lo cual produce homófonos. Entre los rasgos más explícitos del dialecto chileno nos encontramos con la aspiración de la S ante consonante y su pérdida en posición final de una palabra. Asimismo, se presenta la pérdida del sonido D entre vocales y en posición final del vocablo. También se presenta la asimilación de RN a la consonante siguiente, de B y de S. Asimismo, hemos de establecer una diferencia dialectal en Chile que surge esencialmente por parámetros socioculturales. Hay matices que se resumen en 4 grupos. El culto formal presenta un dominio de la lengua en escenarios o situaciones formales. El culto informal presenta un dominio de la lengua pero en contextos más íntimos o relajados. Por otra parte está el inculto formal, que presenta un mal manejo del habla en situaciones formales, y por último se presenta el inculto informal, que es el mal manejo del dialecto en situaciones cotidianas. Ahora hablaremos del análisis morfosintáctico del español de Chile. Este refiere al conjunto de elementos y reglas que determinan una lengua en la construcción de oraciones o enunciados. El español de Chile se caracteriza por estar conformado de 3 personas gramaticales, posee 2 números, singular y plural, por último posee 3 tiempos, pretérito, presente y futuro, los cuales se conforman por los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Pero lo que define nuestra lengua de las demás radica en el empleo de las formas, es decir, cómo se hace uso de las palabras, frases u oraciones a la hora de construir un enunciado. Una de las características propias del dialecto de Chile es el escaso uso de las conjugaciones en futuro, debido a que estas son reemplazadas por las conjugaciones parafrásticas de ir más el verbo en el modo infinitivo. Un ejemplo de esto es: iré al estadio mañana es reemplazado por voy a ir al estadio mañana. De este modo, presentaríamos algunas características propias del dialecto de Chile y cómo éstas se traducen al habla cotidiana. Chile, a lo largo de sus 4.270 kilómetros, presenta de manera casi lógica una serie de isoglosas tanto fonéticas, morfosintácticas y léxicas.
Estas últimas serán las que veremos a continuación, ya que nos permiten realizar una clasificación en virtud del vocabulario que se emplea cotidianamente según la zona geográfica de los hablantes. Nos encontramos con 4 grandes zonas: la norte, la centro, la sur y la de Chiloé. En cada una de esas regiones los habitantes emplean vocablos que les son propios y que van configurando su identidad como hablantes del dialecto chileno. Aparte de las zonas geográficas ya dichas, cabe realizar una caracterización más holística de los vocablos que se presentan a lo largo de nuestro país. De esta forma podemos distinguir 5 grandes grupos para el léxico chileno y sus voces. Las peninsulares son todas palabras que corresponden al bagaje patrimonial que trajeron los españoles a nuestro continente. Las criollas son vocablos de origen hispano, pero que en Chile han transformado su significado original. Las indígenas probablemente sean de las más importantes después de los vocablos hispánicos. Yo diría que son más identitarios, pues son los que dan título a muchos de los lugares geográficos de nuestro país. Los vocablos mestizos son compuestos chilenos, pero con estructura hispánica y base indígena. Así encontramos variados ejemplos. Las extranjeras son todos aquellos vocablos que tienen su origen en distintos países de los 5 continentes del mundo y que han tenido su entrada a Chile, ya sea a través de la herencia hispánica, de otros migrantes o sencillamente a partir de los medios masivos de comunicación. Así podemos distinguir varios grupos. Desde la dimensión discursiva, como concepto se entiende y se define como el conjunto de enunciados que expresan un pensamiento o razonamiento, ya sea de manera oral o escrita. Está conformado por distintas propiedades lingüísticas, morfosintácticas, semánticas, fonéticas, las cuales son la base para otorgarle un carácter pragmático. Este depende de la actitud del hablante, debido a que existen discursos informativos, argumentativos u expositivos, los cuales estarán determinados al contexto en el cual se ejerce el discurso y para quién está dirigido. El uso de la lengua está correlacionado con los registros de habla, es decir, la manera en cómo los hablantes son partícipes de la elaboración de discursos, los cuales se distinguen unos de otros. Es producto de las circunstancias y relaciones interpersonales, el tiempo, la audiencia hacia quien es dirigido y por último el espacio geográfico donde se genera el discurso. En síntesis, la comunicación no se da únicamente por un proceso de codificación y decodificación del mensaje, sino que también y principalmente por una compleja labor de inferencia. Por esto hay que considerar el contexto de los hablantes en las conversaciones y el registro de habla que utilizan. En este trabajo hemos logrado dar cuenta de las dimensiones esenciales que caracterizan nuestro dialecto. Dimos un repaso por los principales hitos históricos que explican sucintamente el origen del castellano en nuestras tierras y también exhibimos los rasgos lingüísticos que subyacen a nuestro hablar, la morfosintaxis, el discurso, la fonética y también todo lo relacionado con nuestro catálogo lexicográfico. Con todo lo anterior, conseguimos aproximarnos al entendimiento de nuestra propia experiencia como seres hablantes del dialecto chileno. Ha sido una suerte de introspección, una reflexión que nos permite desarrollar una autoconciencia respecto de nuestras propias prácticas lingüísticas, pero también respecto a la sociedad de la cual formamos parte.